Bueno, seguimos conversando con 4 representantes del movimiento sindical, incluyendo a organizaciones muy nuevas, como la Asociación de Trabajadores del Teatro. Es una novedad porque hay pocos sectores que se han organizado de esa manera, pero también con sindicatos viejos, como la Central Unitaria de Trabajadores, que está aquí representada por Jorge de Fran, quien es su presidente. Pasar balance en el movimiento sindical es bastante difícil hoy en día y de los trabajadores, porque además los cambios que se han experimentado en la sociedad dominicana son extraordinarios. Y estos cambios han planteado la creación de nuevos oficios, nuevas profesiones, nuevas actividades, muchas de las cuales están dispersas. Muy difícil que la gente tenga un patrón específico o a quien reclamarle, ¿verdad? Ustedes se están planteando esto. Y oí una frase una palabra de Ingrid que habla de los traidores representando a la organización. Pero parte de eso que yo interpreto que podrían encajarse entre lo que decía Ingrid, están las centrales sindicales más viejas del país. La CAS, por ejemplo, se funda inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo y todavía persiste. En la República Dominicana fue una de las principales centrales sindicales. ¿A eso qué se refieren? En mi caso sí, tal vez no sé si puedo hablar por todo el mundo, pero en nuestro caso sí, es decir, y ha pasado recientemente en situaciones muy específicas de trabajadores que han estado exigiendo sus derechos. Una de las grandes cosas que tenemos en común todas las organizaciones es el derecho a la pensión, a una vejez digna. Y eso es fundamental para la gente del trabajo independiente, como la gente de teatro, porque, bueno, no tenemos ese acceso. La ley vigente... Ese derecho no se cumple con ustedes. Claro, la ley vigente decía en 10 años por lo menos máximo tiene que habilitarse el tema de la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras independientes. Pasaron 20 años y eso nunca sucedió, eso nunca se habilitó. Entonces estamos a expensas siempre o del gobernante de turno o de buscar otros trabajos para poder contar con una pensión digna. Pero así como todos los sectores, el sector, por ejemplo, cañero, que viene exigiendo pensiones dignas, tenemos entonces algunos dirigentes sindicales que más bien dicen, no, pero en los batalles se vive muy bien. Entonces es contrarrestar lo que es la lucha legítima de un sector. Que los batalles vive bien. No. Porque el batalla es sinónimo exactamente, de pobreza. Exactamente, entonces sí, ha habido yo creo que nos va a tocar como movimiento sindical, nosotros somos los más nuevos, pero no nos atrevemos también a plantearlo, ir de frente ante lo que son precisamente los sectores que quieren autoadjudicarse la representatividad de todos los trabajadores y las trabajadoras y plantear, no, vamos a hacer procesos un poquito más orgánicos de organización, de sindicalización, de afiliación, de diversidad de sectores y que sean los espacios democráticamente que decidan las cosas. Hablaba Francisca, una parte de esto fuera de cámara, de que en el sector público también hay dificultades para organizarse. Sin embargo, en el sector público están los sindicatos más grandes, los gremios más grandes, el de los que agrupa a los médicos, el de los profesores, las enfermeras también. Son las organizaciones más importantes del movimiento sindical de hoy, en términos laboral, porque los grandes sindicatos que había en el sector privado o en el sector industrial no existen hoy en día. Francisca, ¿cómo ustedes ven esa situación? Porque los sindicatos del Estado tienen un tema. Usted reclama por aumento salarial, pero resulta que son los contribuyentes los que tienen que buscar los cuartos, entre los cuales están los propios trabajadores y el resto de la sociedad. Sí, bueno, conversábamos sobre, nosotros pensamos que hay cierta complicidad entre los empresarios y los gobiernos, para no decir el gobierno, porque, por ejemplo,
el sector público para organizarse tiene muchas situaciones. Ahí están los trabajadores de la administración pública, los administrativos, la gente que no está organizado como las enfermeras, los médicos, los profesores. Ahí están la secretaria, el personal de apoyo, por ejemplo, de nuestro caso, de los hospitales públicos. Este personal tiene dos problemas. Uno, que cada gobierno que viene barre con ellos, sin importar la edad, sin importar su condición, enfermedad ni lo que sea, los bota, porque vienen otros. Esto es un problema grave y que desde aquí nosotros imploramos, reclamamos que no suceda eso. Mujeres, por ejemplo, que tienen 18 años de trabajo, son tiradas a la calle sin ninguna esperanza de conseguir un nuevo empleo. Pero esa persona que es lanzada a la calle y misericordiamente no tiene ni tenía un sindicato para que la defienda, porque no permiten que por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que hace 15 años certificaba, le daba el registro a los empleados públicos, ya eso no existe, sino que es remitido al Ministerio de la Administración Pública, el MAP, que es el organismo rector de la función pública. Sin embargo, para hacer ahí un sindicato, que ya no es sindicato, sino asociación, tiene que ser a través y supervisado y prácticamente dirigido por los funcionarios del Ministerio de la Administración Pública. Así lo establece la Ley de Función Pública, 4108. Y eso es grave, muy grave, porque se le está negando la posibilidad de organización a los trabajadores de la administración pública y a nivel público, y también que del sector privado el Ministerio de Trabajo no lo hace, se lo remitió al sector público. Entonces son los mismos gerentes que tienen que dirigir, asesorar, y si tú haces una protesta es condicionada. Prácticamente tú no podrías hacer un reclamo y como antes nosotras, y lo hacemos. Por ejemplo, las enfermeras están registradas en el Ministerio de Trabajo, pero nos rige el Ministerio de la Administración Pública. O sea que hay cierta complicidad o mucha complicidad para impedir el libre desarrollo, la libre afiliación y accionar de los trabajadores y las trabajadoras en cuanto a esta potestad legalmente establecida en nuestra Constitución, en el mismo Código Laboral, en los convenios firmados por los gobiernos que hemos tenido desde 50 años, del convenio del 58, del 60 y todo eso, que ha sido ratificado por los gobiernos dominicanos. Sin embargo, esta parte no se cumple. Así que los trabajadores y la trabajadora dominicana, lo que nos queda es unificarnos, articularnos en la diversidad, y como bien decía Ramón, no solo con el movimiento sindical, porque bastante débil está, apenas un 5% está sindicalizado, porque además el trabajador formal es mínimo, un 47%. Entonces hay que articularse, hay que empoderarse, porque como tú bien decías, el sector empresarial está muy bien acoplado, bien organizado, unificado para arrebatarnos los derechos a quienes andamos dispersos, segmentados por doquier. ¿Podríamos agregar ahí a esa lista de problemas el tema de la falta de inspectoría en el Ministerio de Trabajo? Recientemente se hizo viral un video donde se ve a una dominicana que es agredida por un nacional chino, luego ella se defiende y lo apuñala. Y parte de las reflexiones que también se pudieran hacer es si acaso el Ministerio de Trabajo no cumple también con esa labor de inspeccionar las condiciones en que trabajan los dominicanos y las dominicanas, porque a raíz de ese video se supo que había ya una serie de denuncias de maltrato hacia esa mano obrera, como se le pudiera llamar. Entonces, en ese sentido, ¿se pudiera agregar también ese problema? No sé si quisiera responder, por ejemplo, Jorge. Bueno, fíjese, el asunto de la supervisión por parte del Ministerio de Trabajo es
es nula. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores que trabajan, que ejercen su labor bajo riesgo, grandes riesgos, hay un departamento en el Ministerio de Trabajo encargado de esa parte, de velar por la seguridad de los trabajadores. Se llama el Departamento de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Seguridad Ocupacional o digamos, Riesgo y Seguridad. Y es un departamento carente de recursos, de toda posibilidad de ejercer una buena labor en ese sentido. Y eso mismo sucede con esa parte que dice la joven, por ejemplo, de el ambiente de trabajo. No, eso no existe. Eso no existe. El trabajo se ejerce a como se pueda. En el ambiente que se ejerce, trabajador, patrono, ese tipo de relación, supervisión interna, pero del Ministerio de Trabajo eso no existe hasta donde yo sé. Ya, hay una situación en la República Dominicana, es con los trabajadores formales. Son los bajos salarios, se habla de muy bajos salarios, y además de condiciones laborales inadecuadas. Pero en la República Dominicana, esto de las 3-8, hace tiempo que dejó, si es que en algún momento funcionó. De funcionar, 8 horas para descanso, 8 horas para trabajar, la gente trabaja 8 horas y descansa, y 8 horas para el sueño. O descansa, o duerme, etcétera. Eso en la práctica ya no existe porque la gente tiene que buscar un segundo empleo debido a la precariedad de los salarios que tiene, y a veces un tercer empleo. Y convierte a la persona casi en un robot, ¿verdad? Tiene que moverse de un lugar a otro para juntar lo necesario para reponer las energías gastadas en el trabajo. Ese tema, ¿cómo ustedes lo abordan? Bueno, real y efectivamente es así como lo describe. Más del 80% de los asalariados reciben salario por debajo de los 30,000 pesos. Y resulta que el quintín de la canasta familiar ronda los 24,000 y pico de pesos. Y resulta que de todos los salarios mínimos que fueron aprobados el año pasado y que entraron en vigencia a partir del presente año con 21,000, 19,000, 17,000 y 14,000 o 12,000 y pico, 11,500. Todos están por debajo del costo del quintín inferior. El costo de la canasta familiar. Del costo de la canasta familiar. Entonces, en una situación tan precaria, salarial, es de imaginarse la situación por la que atraviesan los trabajadores asalariados formales en este país. Imagínense la situación de los trabajadores informales o por cuenta propia, que no tienen seguridad social. Y esos trabajadores informales o trabajadores autónomos por cuenta propia, autónomos como le llaman en algunos países, aquí se les llama a veces microempresarios. O emprendedores. Emprendedores. Ay, y mamá. esas cosas, ¿verdad? Pero esos trabajadores informales que generalmente están excluidos del sistema de seguridad social, bueno o malo, pero están excluidos, no tienen ningún tipo de beneficio. Pese a que Qué difícil es organizarlo porque muchos de ellos prestan servicio al ciudadano de manera directa. Y mejorar, por ejemplo, sus ingresos depende afectar el interés del ciudadano. El motoconchista, por ejemplo, que transporta personas, o el carro de concho, el propietario del carro de concho, es con el ciudadano que se tiene que vincular. ¿Ustedes han pensado en los obstáculos que hay para resolver ese conflicto? Porque el motoconchista necesita que aumente sus ingresos para mejorar sus condiciones de vida. El trabajador autónomo necesita eso. Pero depende mucho de sus clientes. Y sus clientes son gente común del pueblo, que no pueden pagar más de lo que pagan.
Sí, pero ese es un caso, el de los trabajadores motoconchita, que de hecho, No, pero escúcheme. Ese es un ejemplo. No, es que no es un caso, No es un caso. es la regla. Sí. Yo dije, puse motoconchita, taxista, pero la señora que vende empanadas, O el futuro. frutero, el que el vende limpiabotas, café. todo. Óigame, Sí. usted dijo que era el 57% Sí. de la población que vende, que Que vive trabajador del informal. trabajo por cuenta propia. sí, pero cuando digo que es un caso me refiero a que este sector, cuando usted va, ellos están, aunque sea de hecho, pero están organizados. Se organizan en paradas, se organizan en asociaciones, que aunque no le den un registro sindical, pero de hecho están organizados. La situación es todavía peor con esos sectores a lo que usted hace alusión, las personas que de una u otra manera se contrata con otro o que vive del teletrabajo, que no hay manera de que tú puedas reunirlo en un lugar a todos juntos a los fines de que formen o instituyan una organización, sobre todo porque la ley exige que los trabajadores tengan que buscar un mínimo de 21 para organizar un sindicato, mientras los patronos se lo concibe con 3. Y la situación es sumamente difícil en el sentido de que cuando usted trabaja por cuenta propia, tiene necesariamente que ir, venir detrás del trabajo, detrás del cliente, detrás de la oportunidad del empleo, con el agravante de que no solamente usted está detrás de ese empleo, sino que son cientos y miles de personas que andan detrás de una oportunidad de conseguir un trabajo en esa dirección. Pero lo importante, y por eso inclusive, es que nosotros hemos determinado tomar la decisión de organizar directamente al trabajador, o sea, de que el trabajador pueda afiliarse él per se a la organización, porque así podemos de una u otra forma garantizar una mayor cobertura. Hemos estado haciendo ese esfuerzo, inclusive estamos formando estructuras municipales en los diferentes pueblos con trabajadores de diferentes áreas, porque lo importante es que estemos unificados, que podamos buscar un espacio de reunión donde podamos discutir la problemática de los trabajadores, no importa el patrón con el que nos encontremos, si es un patrón individual o lo que sea, porque para eso entonces viene la unificación de la tarifa. Es decir, si todos los trabajadores de una área en específico nos ponemos de acuerdo en consensuar una tarifa para el ejercicio del trabajo, bueno, pues es mucho más fácil garantizar que haya un buen salario para lo que realizamos la acción, y de eso se trata. Francisca quiere agregar algo. Sí, quiero agregar que parte de los reclamos de ayer era la aplicación de políticas públicas tendente a que nos beneficien a todas y a todos. En la medida que el gobierno aplica una política, por ejemplo, de salario decente, salario que sobrepase, no que esté por debajo la canasta del menor quintín, para así decirlo, no vamos a pensar en la quinta que está en 58,000 pesos y las otras así muy por debajo. Pero si aquí se privilegia la producción pecuaria, que los productos agrícolas bajen el costo, si se bajan las medicinas, si se bajan los combustibles, ahí nosotros tenemos la posibilidad de mejorar la existencia. Además, va a beneficiar a estos trabajadores informales que dependen de ellos mismos, sin la más mínima seguridad social de nada, ni siquiera la 8701 que estamos reclamando que no parche, no, que se transforme de una ley financiera, economicista, a una ley garantista de derechos. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces, y de ahí la importancia que dice Ramón de la unidad y que hemos dicho todos y todas,
de que realmente se produzca esta articulación real entre el campo, la ciudad, los pobladores, todo el mundo, las mujeres, que ayer reclamábamos también una vida libre de violencia, además de que sea aprobado un código penal con las 3 causales, y todas estas demandas que si nosotros logramos como pobladores que el gobierno realmente atienda a todos estos reclamos, no habrá necesidad, por un lado, de que las compañeras, por ejemplo las enfermeras, tenemos 3 empleos, porque el salario es muy pírrico, pero así mismo serán las pensiones a devengar, por eso no queremos AFP. Entonces, en la medida que todo esto se articule y nosotros tengamos la capacidad de accionar como una sola organización en medio de tanta diversidad, nosotros podemos lograr eso que tú dices, Adalberto. ¿Cómo hacer para que la gente tenga un mejor nivel de vida? Yo pienso que por ahí es que va. Francisca, Ingrid, Jorge y Ramón, con el permiso de ustedes y de nuestra amable teleaudiencia, vamos a hacer una última pausa. Cuando regresemos, entonces vamos también a pasar balance a algunas iniciativas oficiales que se están haciendo, que dicen ellos tratan de dar respuesta a estas problemáticas. Mantengan la sintonía con este panel especial de 1+1 en el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras.